Segunda parte del encuentro del día de hoy, que llamé confraternidad. Permitiéndome la locura de escuchar mis locuras, siendo psicólogo, unos filtros que pasarme, fui dándome el permiso para jugar a que dialogaba con una parte mía que eran delfines. Les había puesto nombre y todos. Sat-Om, que era un grupo de delfines, permitiéndome hablar con una parte mía que vivía esa sutil y fuerte certeza de que tenía que jugar a todo esto. Me conecté con una parte mía que está en el mundo intraterreno. Todas me decían al final que todas eran partes de un mismo cuerpo, que era uno de esos 12 espíritus mónadas, y que era un momento de reconexión con todas esas partes. Entonces me permitía hablarlas. En su momento convoqué espacios de días especiales para conectarme los jueves a las 8 de la noche con toda mi parte delfínica, y fui descubriendo dos componentes. Iba descubriendo. Un componente era que yo me iba sintiendo cada vez más libre, iba cada vez más liviano por la vida, más liviano. Tenía una liviandad que me permitía ahondar con una lucidez totalmente refinada en la cotidianidad de mi ejercicio como psicólogo, en la cotidianidad de mi convivencia con amigos. Siempre tuve mucha gente. Y lo que también me sorprendía es que lo que yo iba comentando me iban haciendo llegar libros de personas que estaban conectadas con los delfines que decíamos lo mismo. Por ejemplo, una de las cosas que me sorprendió es que me habló de 10 templos en los océanos, 10 ciudades submarinas y dimensionales que vivían, que estaba poblado por seres de origen extraterrestre, pero que vivían bajo la tierra, que vivían bajo los océanos. Me enseñaba unos triángulos dentro de triángulos para abrir esos portales y vivencias muy extrañas donde los delfines los veía pasar en la publicidad de un auto, en la televisión hacía zapping, aparecían delfines. Esas cosas que solamente, y aquí quiero ir, solamente son de uno, cuando uno se sumerge en el mundo de lo multidimensional. Y no podemos buscar referencia afuera o aprobación, que es de uno. Hasta que lo comparte con otros, pueden tardar meses o años, pero son de uno. Entonces yo adquirí un alto grado de intimidad conmigo, en qué hablar, cuándo hablar, qué contar. Cuando ya lo podía abrir, seguir indagando más con esas personas que habían una empatía de respeto, una empatía donde buscaban libros y me decía: Eduardo, mira lo que estás explicando, está acá. Ahí descubrí el profundo, no solamente de los delfines, sino lo empecé, por ejemplo, nos conectamos con una amiga, Marta Anderson, donde ella estaba conectada con el mundo de las hadas, y pasábamos noches de encuentro en talleres que armábamos, donde ella nos contaba cómo era el mundo de las hadas, cómo estaban organizadas, que había una hada que era como la madrina de las hadas, qué cumplían, cuál era el origen. Todo esto que nos permitimos locuras o fantasías de niño, las veíamos reflejadas en películas como El Señor de los Anillos. Entonces llegábamos a las siguientes conclusiones. Había un inconsciente colectivo, que estábamos todos conectándonos con la misma locura, o que estábamos conectados
con esas partes nuestras, el cual, por ejemplo, esta mujer que se había identificado con el mundo de las hadas, era escocesa, sus abuelos, sus padres eran escoceses, y empezábamos a investigar en Irlanda y en Escocia el mundo de las hadas, o sea, jugábamos a como si fuese verdad, seguíamos abriendo y nos encontrábamos con escritos que contaban esas cosas en distintas historias de los momentos de la historia de la humanidad, cuando se hablaban de hadas o se hablaban de elfos, que a mí me tocó abrirme al mundo de los elfos e identificarme cuando vi El Señor de los Anillos, un mundo que lo reconocía, un mundo al que me reconocía con un cuerpo, con una orejita finita y más. Pero yo tuve que hacer la experiencia un poco solo. Me iba conectando con personas, pero lo que yo tenía era esta yo me llevaba de la mano a mí mismo a un mundo no coherente en lo normal, pero que iba abriendo, y bueno, abrí un abanico de actividades hasta que me encuentro en un momento, ya pasado esa etapa, libros escritos por mí, símbolos, que causalmente me llegaban películas y causalmente yo iba viendo cómo yo abría el abanico y se me abría afuera los portales con libros parecidos, gente que estaban en el tema, gente que se conectaba con delfines. Fui viendo realmente qué creadores somos cuando abrimos la cabeza de esas realidades sutiles donde encontramos con pares, personas encontradas causalmente en un colectivo que pasamos por un lugar que se llama Hastinapur y me decía, ahí tocan temas espirituales, ¿verdad? Y yo estaba en el micro, pasábamos. Sí, le digo, ¿vos sabés de estos temas? Sí. Y resulta que era, cuando voy a verla, que vivía cerca de mi casa, era experta, había hecho perfumes de delfines y mapas de delfines, y todas esas cosas que decíamos, ¿cómo puede ser que nos conectemos? Bueno, esta es la confraternidad que yo me encuentro con pares extraños, donde en la confraternidad que les voy hablando no hay personas, circunstancias que uno dice, ¿cómo fue que llegué a conocerte? Y fue bajo modos absolutamente fuera de lo normal y mágicos al concepto normal y natural comienzan a ser. De este modo me conecté con mucha gente a través de páginas NIN que estábamos más o menos en la misma, y hasta que en mí se creó un estado bastante natural, y en un momento decidí compartirlo al mundo, abrirlo al mundo. Dejé de vivirlo en mi intimidad y comienzo a abrirme a ese mundo de certezas que me fueron sacando progresivamente de una realidad que yo vivía muy concreta, donde tenía pacientes, una entrada de dinero importante, era responsable del grupo de un maestro sufí, todo era normal, todo era prolijito, todo era pautado a un mundo maravillosamente donde las pautas se me van armando en el aquí y el ahora. En una de esas muere mi padre, vendo todos mis bienes y tengo una prima que tiene un tema de leucemia y me voy a vivir con ella y con mi tía en un lugar bellísimo en las afueras de la capital federal. Son zonas de casas quintas, casas de fines de semana con piscinas, casas, mucho terreno, mucho árbol. Acompañando a mi prima, muere mi padre. 2 semanas después dejo de alquilar donde estaba mi padre. Yo lo hice alquilar en una casa cerquita, mi papá tenía novia.
Y entonces estaba con la novia cerquita cuando él fallece. No, mi razón de ser como hijo terminó, bueno, tenía que encontrar mi razón de ser. Un año después voy a Capilla del Monte y ahí estoy sentado en el parque y me dice: hola, soy tu yo futuro. Y sabiendo que soy un loco lindo conmigo mismo, digo: hola, ¿cómo te va? Bien. Ya te comunicaste con un montón de partes que forman tu espíritu. Eso sabe lo que el mundo, por eso hay gente que prefiere las hadas, otros prefieren los delfines, otros prefieren la China. Todo está conformado por campos de energía que son como las moradas de Dios. Hay moradas de Dios angélicas, hay moradas de Dios culturales, hay moradas de Dios que también es el que le gusta el golf. Las moradas de Dios son todas y diversas y todas van formando. El tema es que ahora llega un momento en que vos te tenés que conectar con toda una humanidad que encuentra una morada de Dios al encontrarse con su espíritu y plasmarlo en la tierra. ¿Ah, sí? Sí. Y yo en ese momento me hacía llamar, soy loco, ¿no? En su momento me llamé Solaris Ram. Me llamaban Solaris, la gente. Claro, soy loco. Ayer vimos una canción que llaman El Loco. Y luego, en ese momento, me empecé a llamar Omar Janek. Ay, me encantó Omar Janek. Hoy me voy a llamar, porque había descubierto que eran seres que salían del planeta Tierra, del sistema solar, y yo estaba en otras realidades, por ejemplo, séptima dimensión en sirio, novena en sirio, toda esa locura, la recordaba como algo natural, y claro, empecé a alejarme de la televisión, de la radio, porque no me dejaba, me distraía, y estaba mucho tiempo solo. Mi tía y mi prima decían: estás mucho tiempo solo, porque ellos querían hablar del vecino, querían hablar de la enfermedad que le decía, que no le decía, minuto a minuto todos los días y todo el día. Y yo medio como le decía yo, es mejor no hablemos del tema, le ponía música, bailábamos con mi primo. Ahí empiezo a conectarme con Omar Tou. Omar, le puse Omar porque yo le digo, me voy a cambiar el nombre. Y bueno, poneme Omar. Soy Omar, soy esta conciencia que estás ahora. Si vos hicieses una proyección matemática de tu estado de conciencia, podés hacer una proyección, escuchen lo que les cuento, de tu futuro. Pero ojo, Eduardo, este es un futuro tuyo, hay muchos futuros tuyos, pero que vos estás tan comprometido en la conciencia multidimensional, en la conciencia de Espíritu Soy, en la conciencia en proyección matemática, yo si querés te hablo, yo soy de dentro de 70 años. Y si querés te cuento qué planeta Tierra, esto es física cuántica pura, vive. Hay otros, pero ¿querés que te muestre para que tengas como ejemplo de que vos podés modificar tus estados de conciencia en cualquier hora y también modificás tu futuro? Cayendo a la siguiente conclusión, me decía esta voz, que yo la llamé Omar Tú, que sería Omar 2. Y como no sé escribir bien inglés, tengo como una resistencia, algo pasó Inglaterra y yo, en vez de poner Tú, puse Tou, y quedó Omar Tou, que es Omar 2, pero puse al revés, en vez de TWO puse TOW, Tou, y dije, ay, le dejo Omar Tou. Y quedábamos en encontrarnos, hola, me decía, y yo mentalmente decía, hola, pero algo que estoy ahora con mi prima, en un ratito nos encontramos, y me iba al fondo, en un rincón con árboles, atardeceres, y tuve 22 encuentros, el cual las escribía en máquina, que si quieren se los doy, muy interesante, pero voy a lo siguiente. Él me decía que el planeta Tierra era un planeta holográfico de realidades, que en una profunda guerra cruel, Primera, Segunda Guerra Mundial, hubo gente que estuvo en Europa y ni se enteró que había guerra porque estaba en algún rincón de la montaña, y que todo depende de muchos factores, cuál es la realidad con que viven. Y hay muchas realidades.
que ni se conocen, ni saben, ni están conectados con... Pero vos tenés la realidad de un internet, pero hay gente que no tiene internet y no tiene idea en el campo que vivís, en Córdoba, ahí en la sierra, qué es internet y qué es celular, y ellos tienen su realidad y no saben si hay un fin del mundo, si... Entonces me decía, esta es la realidad, entonces vos tenés una realidad. En esa realidad, me decía, vos tenés capacidades para elegir tu futuro. Y te vas a encontrar con pares que están en la misma frecuencia, dado que lo similar atrae lo similar. Entonces digo, y todos los que ven realidades futuras son los que se conectan con su realidad, no con la realidad futura, sino con las de ellos, pero creen que es la realidad futura de un planeta y no su realidad. Vos lo que vas a tener que explicar con el tiempo en que todos somos creadores de realidades, aún en un mismo planeta, dentro de muchos planetas. Comencé diciendo, hace un rato antes que ustedes lleguen, que hace los 525 años se supo que la Tierra era redonda. En la película Los Hombres Negros explicó que habían extraterrestres viviendo con nosotros, y yo le sumo, los físicos los cuánticos le suman, ¿y cómo explicar que hay un planeta Tierra por persona? Que es nuestra propia verdad, creada, que se proyecta acá como verdad. Es una verdad que te salvan de afuera, te salvan de afuera. Si es una verdad que te salvan de adentro, te salva vos mismo. Y cada uno va encontrando otras alternativas. Él me decía que yo tenía que ir, él me iba a mostrar el futuro potencial de ese ahora mío, pero que lo podía cambiar. Entonces me decía que hay futuros donde la Tierra terminaba muriéndose pensando que se vivía lo peor de la Tierra, que estaba en la peor pobreza en la India, que hay gente que va a terminar teniendo la realidad de que está manejado todo por esclavos, donde es el mundo de la guerra, el de la pobreza, el de los dictadores, donde no dejan pensar en distintas partes del mundo. Él decía, miren, ya hay varias realidades. También hay una realidad de personas que van a irse a vivir solos esperando que los salven los extraterrestres. Bueno, muchos se van a morir esperando, o muchos, fíjate vos, me decía, se suicida porque pasó un satélite y dijeron que esa era la nave, y hubo en Estados Unidos un suicidio en masa, ¿dónde? Suicidios en masa. Esto son realidades. Hay realidades de gente que va a vivir muchos años con un cuerpo rejuvenecido. Hay gente que va a vivir muchos años con un cuerpo envejecido. Hay gente que no va a saber dónde murió, porque a lo mejor fue al bosque, meditó y se quedó dormido y murió, y todos creyeron que ascendió, cuando en realidad lo comieron los monitos, los tigres, allá en la selva, vaya a saber dónde, ¿no? Entonces, y hay realidades de personas que van a ascender con un profundo trabajo interno, van a ascender, o sea que el cuerpo físico lo llevan a otra realidad. Hay personas que van a morir y van a volver a nacer en el planeta Tierra, pero un tiempo holográfico de alta evolución. Hay gente que va a venir a nacer en la bisagra del planeta Tierra. Entonces digo, ¿cuántos planetas Tierras hay? De acuerdo al diseño de cada quien, me decía. Pero vos podés estar en el viaje hacia ese futuro, estamos hablando del futuro, hacia ese futuro un largo tiempo con algunos, que después hacen plum y siguen cada uno en su línea de tiempo, de acuerdo a su diseño, de acuerdo a sus estados de conciencia, de acuerdo a lo que para cada quien. Ahora, ¿qué es la ascensión? Entonces me decía, es un profundísimo y desconocido estado de la felicidad, donde cada uno va a encontrar realmente su sentido existencial. ¿Y se tiene que ir del departamento, irse a vivir a un bosque? No. ¿Y se tiene que separar de la familia? No. Se puede separar, ir a vivir solo y caminar, lo que quiera. Pero no hay reglas, Eduardo. La regla, la forma, la experiencia de experimentarse la tridimensionalidad humana. No hay reglas. Entonces, ¿cuál es el futuro? Que quiero hablarle hoy. ¿Cuál es la confraternidad? ¿Se acuerdan del cuento ese que dije? No sé, señora, es su sueño.
Entonces, ustedes van a crear su futuro. Hay algo que es fundamental y básico. Cada vez va a haber más gente que el futuro no lo quiere con guerra y no va a aportar ningún arma para ir a ninguna guerra, ni va a aportar, llegado el momento, ninguna ropa que fue hecha por esclavos. Todo de a poco. Y todo eso va a caer como cayó el Renacimiento, como cayó el Medioevo. Dice, es así. Y van a haber épocas doradas. Y la que viene es una época dorada, me dice. ¿Querés que te muestre el panorama del campo energético de una evolución que tiene mucho que ver con movimientos del planeta cercanos sobre más soles o sobre soles que tienen que ver con grandes sistemas solares que son galaxias, que entre sí forman líneas y rectas y cruces y están más cerca o más lejos? Bueno, la Tierra está poniéndose muy cerca de las Pléyades, la Tierra está siendo muy cerca de ciertas constelaciones, que es arturiana, y toda esa conciencia está acercándose, porque la Tierra está acá y se está poniendo por acá, donde está muy cerquita de una línea de galaxias y otra que se llama Alción. Alción me contaba que era muy... Y eso hace que la frecuencia que tiene nuestro cuerpo físico vibre más alto, vibre. Ese estado de conciencia es volitivo. Eduardo, vos podés vivir en un lugar que el clima es ideal, pero estar adentro con estufa o con refrigerador. Vos podés crear microclimas en tu cuerpo que a un clima perfecto vos estás en tu casa con 8 grados de temperatura con el aire acondicionado o ponerle mucho calor. Dice, pero eso es personal, pero va a haber un clima planetario que es como una primavera. Dice, el que quiere la va a aprovechar. Y yo decía, el cambio es planetario, el cambio es individual, pero hay un cambio planetario donde el planeta Tierra va a estar en perfecta sincronicidad con campos de energía que el que elija vibrar alto le va a ser muy fácil, y el que no quiera vibrar le va a ser muy difícil. Ni bueno ni malo, están aprendiendo, es libre albedrío, están dándose cuenta. Entonces, no es que todo el mundo asciende, la ascensión es un estado de conciencia de aquel que fue a vivir a un lugar donde la tierra es fértil para que siembren lo que quieren, pero si no quiere sembrar, si no quieren hacer huerta, la tierra es ahí. Es fértil, pero si no quieren comprar semilla y no quieren agachar el lomo y no quieren regar, van a comer solamente de los árboles salvajes. Bueno, tuve 22 conversaciones con Omar Tou, el cual escribía. Me mostró un planeta bellamente despierto, aislado mucha gente, y me mostró donde yo estaba aislado. Me contaba que yo ya no iba más a los lugares de alto tumulto planetario. Yo era una persona absolutamente libre, Omar Tou. Era libre, no hacía más falta comer, me nutría del sol, y sí utilizábamos bellas artísticos platos y sabores, que no era el papel principal la reproducción, sino darle placer a los sentidos, aromas exquisitos. Entonces me decía, y ahí descubro que tenía que ver con el hedonismo, con vivir la vida, viendo en la gratificación de los sentidos el recuerdo de Dios. Se lo llamó sibaritismo, el recuerdo de Dios a través de lo bello. Por eso me llamó tanto la atención ir a Marruecos y esos aromas, esos sabores, esos perfumes con distintas categorías. Fue un viaje de mi espíritu que hizo a través de mi carne, de la materia. Me decía que la gente iba a estar con quien quería estar. Me mostró que iba a estar con quien quería estar. ¿En qué nivel?
en presencia y en intimidad, me mostraba. Ese es mi planeta Tierra, en intimidad. Podés estar toda la vida con alguien, podés estar un rato, un tiempo, podías estar solo. Las casas eran de todos, estaban construidos, yo había elegido en la naturaleza. Era construido por nosotros mismos y quedaba para cualquiera que quería vivir. Tenía instalaciones cercano a ríos, aguas termales. Yo vivía como en una primavera eterna. No sabía absolutamente nada de cómo era otra realidad planetaria. El motivo de estar juntos era crear. Entre todos, la comida se había resumido a un estado de conciencia de campo pránico. Y entonces era crear. En mi caso yo era un vago, un andador donde iba experimentando y descubriendo distintas comunidades. Se vestía como se quería, la ropa era hecha por nosotros mismos, se había adquirido una alta evolución gracias al recordar las memorias ancestrales de cómo construir, cómo tejer, cómo cocinar, que estaba en la memoria consciente de todo individuo. Y podíamos ser navegantes y vivir en los barcos el tiempo que querramos. Parece que la edad se alargó mucho y no había mucho envejecimiento. Los hijos venían a conciencia y me habló de un total y absoluto nuevo modo de relacionarse sexualmente, que era totalmente placentero y se sabía cuando alguien tenía que nacer un hijo. Y me mostraba que hasta se sabía que esa persona que estaba por morir podían elegirse esos estados de conciencia, y que los hijos no eran de los padres, eran de todo el planeta en ese momento, que no había una pertenencia. Danzas, se podía tener actividades de construir casas o de construir represas a la hora que uno quería, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, dormir 5 días seguidos, que la gente era muy activa, que se utilizó mucho el andar, que se dejó de lado un poquito donde yo vivía ciertos aspectos tecnológicos, pero estaban tomados en cuenta, ¿no? Una de las grandes maravillas que me mostró, que cambió la conciencia y que vos, Eduardo, no la podés entender, es cuando se amplió la raza, que pasó de ser humana a ser galáctica, porque empezamos realmente a conectarnos con otras hermandades. Y que eso no se puede explicar, no hay parámetro de razonamiento, me decía, de lo que es tener la amplitud de otros modos de aventuras, que era conectarse con gente de otras galaxias y nosotros poder viajar a ellas y hacer todo un intercambio cultural que es de una riqueza excelente, y que eso solamente se lograba cuando los países están en paz, cuando los países no compiten, cuando el universo no tiene límites de frontera, y cuando un planeta no te hace ni terráqueo, sino que te hizo ciudadano de las multidimensiones. Esto lo escribí en 22 escritos. Me mostraban que tuvo un aspecto altamente sanador, e intervino el agua. El agua tiene memorias, en las memorias del cuerpo, haciéndome acordar a lo de este autor que hablaba de cómo un agua que se ama tiene una estructura molecular distinta al agua cuando se odia, o te odio. Sí, bueno, desapareció el concepto liderazgo gubernamental, desapareció la moneda, desaparecieron los bancos, desaparecieron los militares, desaparecieron los policías, desaparecían. Dice que hay un momento que me cuenta cómo fue el lapso
de esta conciencia planetaria, y los que habían pasado tenían que ayudar, porque a los que estaban acostumbrados a lo normal se volvían locos, tenían profundas depresiones, y los ayudábamos a esta evolución. Esto va a ser así en mi realidad. Pero vos, Cinta, tenés la tuya, y vos, Isabel, tenés la tuya, y vos, Esther, tenés la tuya. Yo no sé cuál es. Y esto es lo que yo hoy te regalo. Está en tu diseño, está en toda la historia de la evolución de tu recorrido de ida y vuelta hacia el hogar. Irte a otro planeta, terminar tu vida en otro planeta con este cuerpo. En un momento me comentó que la Hermandad de la Tierra, con ciertos personajes especiales, ya tienen conexión extraterrestre, que no son los gobiernos, que son también personas que ya pueden conectarse en forma natural, que estamos entre nosotros, porque para eso tenemos que entender que nuestro espíritu no es originario de una tierra. Es un viajero multidimensional. Esa parte de la carne va a ser entender naturalmente, simplemente con el mantra, que somos originarios del uno y que volvemos al uno. No somos originarios de la Tierra. No hay gente originaria de las Pléyades, sino espíritus que viajan en las Pléyades y que también está ahora acá encarnando la Tierra. No hay grados mayores o menores en el territorio del espíritu, es otro paradigma. Hay territorios experimentales. Es como si de repente vos querés ir a una ciudad que se visten de la edad romana y vivir con las costumbres romanas, y alquilás 3 meses para vivir ahí, donde te vas formando y vivís y hacés las costumbres. Bueno, este planeta Tierra es un holograma de un montón de obras de teatro donde el espíritu experimenta. Lo hay muchos. Pero el secreto es que lo vivimos como si fuese de verdad. Esto el espíritu lo sabe, y cuando yo me conecto con mi espíritu lo empiezo a recordar. Y empiezo a dejar que el espíritu, sobre la memoria de mis ancestros, la memoria de este cuerpo, empiece a hacer su trabajo cotidiano. ¿Cuál es el trabajo cotidiano de confraternidad primera que yo les hablé antes, de que ustedes lleguen entre la materia y el espíritu? Empezamos a sentirnos livianos, empezamos a sentirnos cada vez más libres, empezamos a celebrar, a bailar. Empezamos a estar juntos, donde la celebración es el síntoma del hombre y la mujer nuevos, del porque sí. Donde venir vestidos con un disfraz o venir o bailar músicas distintas, desde músicas sensuales como Fever a bailar una cumbia, y a bailar una música de circo, del Circo de Soleil, la primera. Era parte de un juego donde acá no importa ni si vine a bailar o no. Hay como una espontaneidad creativa que interviene y va alivianando las heridas, porque estas se van disolviendo. Y te digo la verdad, yo les di el aprender a aprender, yo les di refinando, pero con solo hacer la práctica del rayo crístico me basta, o estar en la presencia sin el rayo crístico, ustedes van a ver grandes cambios. Pero también déjense que los va a distraer lo de afuera, se van a dar cuenta rapidísimo. Entonces, por eso a mí no me van a ver que yo digo, te está distrayendo. Yo sí digo, bueno, ¿quién quiere venir? Vengan, vienen 3, vienen 20, vienen 500, a mí me da lo mismo. Yo juego mi juego de conexión con el espíritu, donde el afuera es una excusa maravillosa. Bueno, entonces yo voy haciendo una especie de confraternidad hasta con mis realidades paralelas. ¿Qué les expliqué recién? Mi realidad paralela, mi confraternidad con mi parte ángel. Yo como ángel respondo al rayo oro rubí. Sin embargo, como rayo crístico soy violeta.
y formo parte de la categoría de ángeles que elaboro con el trabajo del rayo oro rubí. Pero Eduardo, no, es tan diversa, como diversas son las personas que viven en Nuevo Motril y viven una al lado de la casa del otro. Y las historias son extraordinariamente únicas, llenas de ancestros, llenas de historias, llenas así es la diversidad del uno. No se puede atrapar al uno, a toda esa magnitud que es la existencia toda, entenderla. Sí se la trabaja o en un nivel inconsciente que estamos por salir, o en un nivel un poco más consciente que es donde estamos pretendiendo entrar, pero que también hay libre albedrío. Macrocósmicamente soy un espíritu, microcósmicamente soy Eduardo José Ontiveros. Macrocósmicamente el Edu está la mayor parte del tiempo. Microcósmicamente yo quiero a veces estar callado, descansar. Soy Eduardo que quiero estar un día solo, o que quiero no ir a... Eduardo José Ontiveros, el espíritu de Eduardo quería haber estado este fin de semana en Jaén, pero Eduardo José Ontiveros no quiso ir a Jaén, está cansado, siente el cuerpo cansado. Y yo no digo, pongo energía, ¿qué pasa con las energías? No, mi cuerpo cuando está cansado me está diciendo algo que todavía no lo haya pescado, y es porque soy hiperkinético. Si es por mí me voy a todo el mundo en 3 días. Porque cuando soy espíritu soy, y Eduardo tiene ya 63 años. Y hay una parte realmente lógica en que no tengo 24 años, que no soy. Entonces son para mí criterios de realidades, no lo que debe ser o no debe ser. Y yo a veces tengo ganas de descansar y dormir. Y a veces tengo ganas de comer a la noche una fruta, y a veces tengo ganas de comerme un atún, que me lo hago yo mismo, con gustos ricos, o ir a cantar. Entonces hay pautas en la confraternidad con el espíritu de lo que es espiritual. A esto quiero llegar. No, mis amigos, no hay pautas de cómo va a ser el futuro de la humanidad, ni cómo va a ser, ni aun alguien que te dijo cómo va a ser tu futuro, porque te habló de una posibilidad potencial, no de tus infinitas posibilidades para crear tu futuro. Con un tiraje de cartas, con una adivinación de runas. No, chicos, pero si ustedes quieren limitarse a eso, van a ver lo que están generalmente accionando, pulsando, y él adivinó a ver ese carril, pero hay muchos. Hace poquito escribí, días, va a haber un tiempo en que el cambio verdadero no va a ser en el tiempo y el espacio, sino en un estado de conciencia de subir la frecuencia. Y yo en un segundito puedo subir la frecuencia, de sentirme Eduardo José Ontiveros, con la historia de Eduardo, con el cuerpo físico, o puedo sentirme en un rato. Hoy a la mañana le contaba a los chicos que tengo una pequeña sensación en la cintura. Pero cuando soy espíritu, ustedes vieron cómo bailé recién, no es de un tipo, que es loco hasta en el cuerpo, son niveles de frecuencia, son niveles de frecuencia. Y hay que entender a un loco como yo, porque no pretendan que lo entiendan a ustedes dentro de un tiempo. No pretendan que lo entiendan ustedes. Uno se disfraza bien de normal, pero, ¿viste? Entonces, confraternidad con mis multidimensiones. Sí, yo tengo confraternidad con mis multidimensiones. Yo hablo con mis guías. Yo anoche me acosté y estaba uno, se sentó ahí, y le digo, Aurora, estábamos cansados, ¿me haces masaje en los pies? Le dije a mi guía. Y la agarró, se puso y me puso a hacer masaje. Yo me puse así. Yo sentía cuando me ponía la mano acá, sutil, y juego. ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué sé yo? No sé. Pero la hice descansar a ella. Total, ella no va a estar toda mi vida haciendo el masaje. Entonces, bueno, estamos practicando. Entonces, la espiritualidad en los tiempos venideros es muy de cada quien. Y permítanse decir, para mí
este no es mi juego, ni me vibra, aunque a vos te vibre, o aunque a mí me vibre, no tiene por qué a vos vibrarte ese autor del libro, ese canalizador, pero está bien que cada uno exponga su viaje, porque esta es la confraternidad última y final, que puedo no estar en la misma frecuencia que vos, pero eso no implica no ser cordial, cortés, y aceptar tu viaje plenamente, y hasta escucharte en tu viaje, y hasta sentarme a escuchar de cierto autor del libro que a mí no me va, ¿y vos cómo lo ves? Porque a veces puedo yo estar leyendo con mi viaje un libro, y ella me lo mostró con una opción nueva de viajar un libro, porque todo se viaja. Yo, por ejemplo, con Santi, con Cinta, yo tengo un viaje, yo tengo una frecuencia con ustedes. Los vi poquitas veces, yo tengo una frecuencia única. Ahora que los voy a conocer a ustedes, voy a tener ya, yo tengo viajes únicos, yo tengo un viaje único con Isabel. Está Isabel sola, Isabel en conjunto. Isabel en conjunto está siempre Manuel, Isabel, está en un conjunto. Pero yo tengo viajes. Yo tengo un viaje de conjunto de Aurora y un viaje individual con Aurora. Yo tengo con Germán un viaje en grupo, y después, hace poco tuvimos un viaje individual. Yo estoy siempre de viaje, y ustedes también. Y esos viajes dependen de la frecuencia con que yo me encuentre. Yo me conecto con una parte mía que no me agrada de alguien, porque me está evocando memoria, o una parte donde me alquimizo. También hay libre albedrío. Entonces yo estoy haciendo convivencia también con mi alquimista, también con mi niño interior. Yo hago convivencias. Confraternidad es la historia con la comida, como expliqué antes, pero también con mis multirrealidades, con parte mía. Yo tengo ahora yo lo tengo bastante equilibrado, mi masculino femenino, pero antes yo tenía una conexión con una parte mía cobardona, era como un macho cobarde que hasta podía llegar a tener ideas traicioneras. Jamás traicioné, de hecho, pero traicioné de pensamiento. Le decía que le pase aquello que era que se vaya a la mierda y que tu suerte se le termine. Y eso a mí me ayudó a convivir con las personas en territorios que ni se sospecha que yo tengo esos territorios, con personas que me hacen acordar a otras personas. Miren cómo es la confraternidad. Es conmigo mismo, son con mis fantasmas, son con mis yoes, son con mis ancestros. ¡Qué confraternidad, Eduardo, maravillosa! ¿Y saben cuál es el concepto de confraternidad? El rayo azul, Sauhu. Me permite a mí hacer la alquimia con el rayo, y fíjense, ¿no? Fíjense, cuando el Sauhu, que es el rayo azul, lo combino con el rosa, que es el rayo del amor, yo logro el rayo violeta, que es el tiempo actual. Es una conexión de confraternidad planetaria en el amor, es el rayo violeta. Véanlo desde este lugar, es la fusión con fraternidad amorosa, ¿sí? Pero también el azul se combina con el amarillo y da el verde, el empezar a ver a Dios en la verdad, ver la deidad, verdad, ver la deidad, rayo verde, ver a Dios en todas las cosas, ver el campo bendicente, ver la oportunidad en todas las cosas. Yo lo que les estoy explicando, amigos, lo descubrí dentro mío, pero la vida me lo va poniendo, como muchos autores a través de todos los tiempos. Estas cosas estaban implícitas en esas novelas, en esos cuentos, en esas historias. Hablábamos ayer y creé un grupito en internet que se llama Refinando ya lo sutil, refinando ya, donde hay
pongo autores que más allá de una novela están hablando de estas cosas. Hablan de estas cosas, de este refinamiento del ser humano, de este refinamiento, de este ver. Y también el ver es sanador, el rayo verde es sanador. Sana porque veo, ya vi el origen. Y el origen fue mi desconexión con el espíritu. Hay gente que me dice, ¿qué punto ciego tengo más yo? ¿Estoy preparado para verlo? Sí, estás preparado para verlo. ¿Y cuál es? Que estás desconectado, hermano, hermana. Estás desconectado de tu espíritu, nada más. Lo demás es el efecto que produce esa desconexión. Porque usamos la mente, lo informado, lo que dicen que es verdad o no verdad y los que se llaman espirituales. Entonces, hay una espiritualidad que es dogmática, que es la que escucho decir que es espiritualidad. Ni buena ni mala, formó parte del juego. Pero viene un salto cuántico, que es la espiritualidad que cada uno de nosotros debemos de descubrir dentro de cada uno de nosotros. En esa espiritualidad hay un amor que hay que descubrir que no es el amor conocido. Hay una sabiduría, rayo rosa, amor, una sabiduría que hay que descubrir, que es una sabiduría que está más allá de la exformación, de lo que me dijeron, hasta de lo que es espiritual. Y hay una confraternidad que va más allá de formar comunidades o de crear una globalización planetaria o de que haya una misma moneda. Eso es un modo de que nos controlen el bolsillo. Eso no tiene que ver con espiritualidad, la globalización del dinero, pero tiene que ver con espiritualidad, el trueque, por ejemplo, que el trueque, el compartir, el trueque sagrado, yo conecté. Que estuvo en la historia de la humanidad. Fueron como se manejaron las culturas, por ejemplo, ¿cómo es? Mesoamericana. Ellos era el trueque, no había una moneda, era el trueque de la comida, de las cosas. El cacao era la moneda. La sal fue la moneda, luego cuando se puso el oro. Y todo esto también tenemos acá dentro nuestro un nuevo modo de vivir, en nuestros ancestros. Ellos supieron sobrellevar, comenté en uno de los encuentros, guerras, muerte de sus hijos en guerras, epidemias, pueblos enteros que morían en epidemias, por hambre. Y tenemos todas las soluciones dentro nuestro, todas. Están en la memoria ancestral más hermosa y amorosa que hemos heredado de la gente que vivió en esta tierra, los que siguieron apostando a vivir en la tierra, los que volvieron a construir su pueblo, los que muertos de hambre compartían la comida entre todos. Y hay mucha cultura en nuestros cuerpos de muchos siglos, africanas y culturas que sabemos nosotros. Nos hemos conectado con la Madre Tierra. Hemos tenido que llegar a desconectarnos con la Madre Tierra para valorar la Madre Tierra. Enhorabuena. Enhorabuena. Hasta que uno no carece de algo, no se dio cuenta de la importancia que tenía. Es parte del proceso de la sabiduría, el ensayo y el error. Entonces, a nivel espiritual, yo hoy les doy una alternativa nueva. Hay una espiritualidad y hay una comunidad que es única para cada quien. Querés formar un grupo de gente que te sentís identificado y aislarte del mundo y crear huerta, hecho, ese es tu viaje. Querés compartirlo sin hacerlo, comunidades, pero buscamos un territorio que acá se llama para cultivar y nos traemos la verdurita, hecho, ese es tu viaje. No es mejor, no es peor. No permitan que alguien le diga, ¿se acuerda que di una charlita recordando, elixires para recordar, que decían que el 3 y el 7 no está bajo un -3, bajo un -4 porque es 3, ni el 3 está frente a un +4 porque es 7, el 3 es 3 y el 7 es 7. Y no tiene ni por qué compararse. La comparación es de la dualidad. Entonces cada uno hace lo que tiene que hacer. Sí, hay gente que les encanta cavar palas, pero no es inferior al que piensa
un sistema y son todos iguales ante el universo, ante el sol. Son todos iguales, y no que hemos dicho que el que cava la tierra es esclavo y el que sabe hacer negocios es el dueño de la última verdad, de la economía y de la plata. Para mí, en la visión que les estoy dando horizontalizada del ser, quien alguien tenga la fuerza, no la brutez, la fuerza de gustarle la tierra, de cavar la tierra, de sudar, porque tiene esa energía, es tan valioso como el que sabe vender la mercadería. Pero entramos en un mundo donde se nos deformaron las prioridades. Y ellos gozan siempre y estos, que son los que hacen, padecen. Bueno, la comunidad, la confraternidad de los nuevos tiempos, esos extremos que se llaman polarizados, parece que desaparecen. En mi caso yo ya no los entiendo. En mi caso estamos todos en igualdad de condiciones como para... Es más, abro la memoria de ustedes, de su espíritu que tiene una memoria. Porque el espíritu nos va a preparar a una conciencia planetaria de otras galaxias, no la carne. La carne fue... Sálvese quien pueda, la ley del gallinero, la guerra de asfalto, ¿no? ¿Cómo se llama? La jungla de asfalto. Es lo que conoce la carne, es trivial, es competitiva, es... Me acuerdo en la película Matrix cuando la máquina le dijo, cuando estaba Morfeo, ¿no? Que estaba ahí, decía, pero si ustedes son un virus, ¿de qué me hablan? Si ustedes todo lo que tocan lo destruyen. Nosotros estamos equilibrando todo eso. La verdad que ahí la película me hizo... Era para decirme esto, esta película. ¿Qué quieren hacer? Una vez hicimos un programa donde todos eran felices, terminaron destruyendo todo. Entonces, algo de razón tenía la máquina, pero el tema es, hay otras opciones, se llaman infinitas posibilidades. Siempre vemos las cosas desde lo dual. Blanco, negro, bueno, malos, pobre, rico. No vimos infinitas posibilidades. Yo tengo la certeza que tenés tantas posibilidades de vivir tu vida. Yo te las veo. Rosita, Cinta, Germán, yo veo infinitas posibilidades. Yo veo cosas, fuerza, incentivo. Pero por otro lado, si hay puntos ciegos que son demasiado iguales sus vidas, a todos los días igual a todos los vidas. Pero entonces yo los invito a que eleven la frecuencia, se puede, todo nuevo. Yo los espero, yo a todos ustedes les hablo, pueden modificar absolutamente todas sus realidades, a una aventura indescriptible, a la aventura de esos que fueron como Indiana Jones, que iban y descubrían culturas enterradas, porque la verdad los de National Geographic y los arqueólogos, qué linda vida, y buscar, ver, y aparte buscaban libros antiguos para ver si ahí había, dónde estaban las minas del rey Salomón, y hasta me dijeron que donde vamos a ir ahora a la sierra, capaz que estaban ahí en esas, se dijeron que estaban, y cuando fui a Toledo estaban las cuevas de Hércules, porque ahí vivía un gigante, y todos tienen idea, y por ahí hay algo de verdad, y que se investiga, y ahora están descubriendo en el puerto, en donde fue el puerto de Palos, un nuevo puerto de Palo, que vaya a saber si fue un puerto fenicio. Esa investigación podíamos llegar a ser nuestras vidas, pero también podemos llevarle ese territorio, escúchenme bien, ese territorio de lo extraordinario a nuestra vida cotidiana. Y ese es el mayor de los desafíos. Y además me voy encontrando compadres con ustedes que veamos no seguido, porque sí, pero no porque lo dijo Eduardo, no porque vamos a hacer la respiración unificada. Conmigo ya está. Seamos amigos, que yo vengo acá a casa de amigos, yo no vengo acá a dar este tipo de charla. Me parece que ya es mi última etapa en esto. Lo tuve que hacer, lo hice con gusto, lo voy a dejar de hacer, lo voy a dejar de hacer con gusto también. Ya
Entonces, vida espiritual personal, confraternidad con sus relaciones múltiples, sí. Y luego a esta nueva raza humana, que no supe qué nombre ponerle, porque para no crear un cristianismo, un judaísmo o un eduardismo futuro, yo la llamé, que vamos a verlo después de comer, la tribu de los Amis. Tribu como un atributo a todos los herejes del mundo, que trajeron algo nuevo, lo distinto, y que le fue violento para el hombre rebaño y la mujer rebaño y los pastores que manejaban esos rebaños más todavía, porque le quitaban el poder. Entonces, tribu viene de atributo a los hombres y mujeres herejes, o místicos cuando se salvaban, yo digo. Entonces les voy a leer una serie de escritos, entonces van a ir, para los que quieren, Aurora se los va a ir. Mis 22 encuentros con Omar Tou, el cual yo los invito, porque Omar Tou me decía, hice una serie de cuentos con Omar Tou para que ustedes recuerden sus yoes aspectos futuros. Le vamos a mandar, y esa serie de cuentos la llamé, se llamaron ¿Me dejás que te recuerde? Son los cuentos para que ustedes se recuerden con su yo futuro, qué nombre tiene, y entonces son cuentitos para que ustedes se reconecten. Y otro que son los diálogos con mi yo futuro, que son los 22 encuentros con Omar Tou, que me cuenta qué pasó por ejemplo, se fundieron la casa de los cosméticos, porque ya adquirió una belleza tan bella, tan natural, que no hay cosmetología, y empezó a surgir de adentro la belleza. Y bueno, y los peinados son con flores, con piedra, pero bien de la época. Y todo esto, yo les pido que investiguen ustedes. No me acuerdo si eran los etruscos o los corintios, que lo tengo que investigar bien. ¿Te acordás que vamos a ver? La Magna Grecia fue la que se estableció. Pero en no, el sur de Italia. no, esto fue en el noroeste. Vamos a verlo, donde apareció una cultura donde ellos se sabían dioses que venían a tomar descanso en la tierra, encarnando la tierra. Y lo que ellos hacían era el sibaritismo. Ellos venían acá a tomarse un descanso. Y venían acá a pasarla bien. Entonces tenían el concepto de la amistad, tenían el concepto de lo gentil, el concepto de lo cortés, el concepto de los sibaritas. Entonces ellos decidieron ser marinos. Vamos a buscar porque el símbolo de ellos es el delfín. Y de algún modo yo descubrí, Eduardo, que mi futuro tiene que ver con ese pasado. Por ejemplo, yo les muestro a modo de cuál es el futuro mío de la humanidad. En el futuro que yo vivencio, las personas recuerdan la experiencia de todo lo que se proponga hacer. Si quiere puede informarse en qué lugar geográfico está, pero en ese lugar que no hay espacio, hay pocas palabras, por lo tanto el idioma casi desaparece, hay poquitas palabras, pero hay muchos cantos con ay, oh, ay, ay, oh. En mi mundo, en una parte me está mostrando Omar Tou, que después me llamó mucho la atención, me decía, en este momento cada vez que yo hablo con vos, y me gustó porque lo vi en la película La Belle Verte, dice, estoy con mis pies en un lago para poder comunicarme con vos que estás en el pasado. Y después vi en La Belle Verte que ellos se comunicaban con que hacían así. Ay, qué bárbaro. Yo me reía porque esto lo había
antes de ver esa película. Entonces esas cosas me llamaban muchísimo la atención. Y cuando veo el mundo de la Belle Verte, me digo, pero yo capté la frecuencia de esta persona que hizo esta película. Y después vi una película que es una directora, creo que hizo la Belle Verte, es mujer. Hizo una que se llama Los Peregrinos, una que hacen el viaje de Santiago y lo que ocurre, y es una madre que muere y le pide que sus hijos, para darle la herencia, hagan junto a los hermanos el camino de Santiago, con otra gente. O sea que esta mujer que hizo esta película es muy lúcida. No sé, ¿cómo se llama? ¿Los Peregrinos? Bueno, no sé si es francesa o española. Vamos ahora a comer un ratito, enraizamos otro ratito más. Yo me voy a dar un abrazo con los chicos. Nosotros enraizamos cada tanto. Ahora van a ver cómo. Los espero en el tercer momento. El tercer momento va a ser, yo les voy a leer unos pequeños escritos y ustedes, con una meditación juntos, se van a dividir los que estamos acá, en 3 grupos, y van a empezar a imaginar cómo es su futuro. Y la consigna va a ser, el grupo que está ahí, la consigna se las voy a dar con más claridad, pasaron 20 años del día de hoy y se juntaron y comentan cómo es su planeta. Entonces vamos a ir viendo nuestro diseño con juegos. Les va a gustar mucho, ¿eh?